En esta primera etapa de la jornada tenemos a dos disertantes. La primera disertante es la doctora Gabriela Mora. La doctora Gabriela Mora es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de medicina interna, especialista en inmunología clínica y reumatología. Es médica del Hospital Militar Central, donde desarrolla su carrera asistencial, docente y de investigación desde 1989, y donde actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Inmunología Clínica, creado en 2011. Defendió su tesis doctoral sobre la esclerosis sistémica inducida por sílice en la Facultad de Medicina de UBA en el 2003. Cursó su magíster en Biología Molecular Médica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y en la Fundación Instituto Leluar, estudiando la relación de galectinas 1 y 3 en las manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica entre 2003 y 2006. Es miembro titular de Sociedades Científicas Nacionales e Internacionales, ha presentado más de 50 trabajos científicos en congresos locales e internacionales en la especialidad de reumatología e inmunología clínica, donde también actuó como organizador y disertante. Su área de expertise son las enfermedades autoinmunes, sistémicas y errores innatos del sistema inmune del adulto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y la escuchamos ahora a Gabriela. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al doctor Carrera Silva por la invitación, a la Sociedad Argentina de Inmunología y al Grupo CAT, que acabo de conocer a su presidente, y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, aclaro en primer término que yo no soy médica hematóloga, soy médica inmunóloga y reumatóloga, por lo cual mi mención a las funciones de todo el aparato hematológico van a ser meramente teóricas y no desde el conocimiento profundo de la especialidad. Muy bien, vamos a hablar de tromboinflamación e inmunotrombosis, que si bien son términos que parecen distintos, en realidad son una misma cosa. Lo que cambia es la temporalidad y las circunstancias que implican a cada uno de los procesos. Como bien saben todos, y mucho mejor que yo, la trombosis puede ser arterial o venosa, y son entidades habitualmente separadas, aunque pueden ocurrir simultáneamente en un mismo paciente, y la patogenia de ambas desde el punto de vista molecular y anatómico es disímil. Generalmente relacionamos la trombosis arterial con un proceso de aterotrombosis, mientras que las trombosis venosas generalmente se deben en la población general a un éstasis venoso en ausencia de una inflamación endotelial franca. Hay activación plaquetaria y activación de la cascada de coagulación con formación de fibrina, ocurre en el compartimiento intravascular y están implicadas células del sistema inmune innato, fundamentalmente monocitos, polimorfonucleares y células presentadoras de antígeno, las dendríticas, con formación de fibrina y activación de las plaquetas secundarias a la intervención de este grupo de células. Los efectos detrimentales de la intervención de estas células del sistema inmune innato son fundamentalmente la trombosis patológica de grandes vasos. Esto ocurre cuando este proceso trombótico, que generalmente es autolimitado en condiciones habituales, se desregula. Sabemos que puede constituir la trombosis en sí un mecanismo propio efector de la inmunidad innata, como vamos a ver en unas palabras más adelante, y podemos definir entonces a la inmunotrombosis como la consecuencia directa del nexo evolutivamente conservado entre coagulación e inmunidad innata. Esto se repite en varias especies. Entonces, como recién dije, la inmunotrombosis es una línea independiente de la defensa del huésped frente a patógenos o agresiones externas, que tiene mecanismos moleculares específicos, sirve para el reconocimiento de patógenos y para la intervención directa en el daño celular y tisular, inhibiendo la diseminación y supervivencia del patógeno y generando daño colateral frente a agentes exógenos no bacterianos o virales. Es un elemento crucial de la inmunidad del compartimiento intravascular y su desregulación habitualmente lleva a procesos como el infarto agudo de miocardio, los stroke, los accidentes cerebrovasculares o la coagulación intravascular diseminada. Entonces, el reclutamiento de estas células del sistema inmune innato en el trombo naciente tienen dos tipos de flujo
decisional, por decirlo de alguna manera, ya sea que se trate de un evento de ruptura de placa o de una trombosis venosa profunda. La secuencia de eventos va a ser ligeramente distinta. Ante un evento de ruptura de placa va a haber inicialmente una disrupción endotelial con aflujo plaquetario, que ocurre como ocurre en la hemostasia normal, con mayor expresión de P-selectina, liberación de quimioquinas y, por último, el reclutamiento masivo de polimorfonucleares y mononucleares, monocitos. En cambio, ante un evento de trombosis venosa profunda, inicialmente se activa un endotelio que está aparentemente indemne, hay que ver molecularmente qué es lo que está ocurriendo, pero en la superficie parece indemne. Estas células endoteliales adquieren un fenotipo proinflamatorio que favorece el rolling, diapedesis y la adhesión celulares ante un evento de inflamación estéril, como vamos a ver en las patologías autoinmunes. Y por último, sí, el aflujo plaquetario, que desencadena toda la cascada posterior de trombosis. Las plaquetas, los polimorfos y los monocitos desencadenan la inmunotrombosis entonces. Los monocitos son activados por señales derivadas de patrones moleculares asociados a patógenos o a señales de peligro, como puede ser el urato, iniciando la vía extrínseca por medio de la expresión del factor tisular. Estos polimorfos activados liberan redes, NETs, que están unidas a factor tisular y se ubican en el sitio de injuria, activando la vía extrínseca de la coagulación. También brindan superficie para la activación del factor 12, activando la vía de contacto, y puede haber también una activación indirecta de la coagulación por las enzimas propias de los polimorfonucleares que se encuentran en las NETs, como vamos a ver más adelante. La elastasa, a su vez, cliva anticoagulantes naturales, como el inhibidor del factor tisular, y el von Willebrand, unido a las NETs y a histonas 3 y 4, activan y reclutan plaquetas. O sea, es una orquesta de eventos bastante sincrónicos que llevan a la producción del coágulo por mecanismo inmunológico. Las plaquetas, a su vez, promueven la formación de NETs vía P-selectina y su ligando, y los polifosfato-plaquetarios activan el factor contacto. La disulfilde isomerasa plaquetaria activa los polimorfos y el factor tisular endovascular que deriva de las microvesículas. Esas microvesículas son tanto las plaquetarias como las de los monocitos. Y la activación del complemento, de la cascada de complemento, también lleva a la activación de las plaquetas. El endotelio, a su vez, sí tiene capacidad proinflamatoria y protrombótica cuando se activa o se inflama. Bien, esto es a través de la producción de radicales libres o en la presencia de patógenos que también aumentan la producción de radicales libres y la producción de moléculas proinflamatorias. Entonces, va a haber un aumento de expresión de moléculas de adhesión y de activación endotelial como el von Willebrand, la P-selectina y la ICAM, con reclutamiento plaquetario de leucocitos. El endotelio plaquetario va a expresar más factor tisular, activando factor 7, 10 y generando trombina, y la trombina va a clivar al fibrinógeno generando fibrina y va a activar aún más receptores endoteliales, plaquetarios y leucocitarios por efecto de las proteasas. El reclutamiento de plaquetas y leucocitos a los sitios de inflamación endotelial van a ser por adhesión y rolling, inducido por estas moléculas que se están expresando, adhesión plaquetaria estable por el fibrinógeno unido a integrina alfa 2B3 o alfa 5B3 o ICAM sobre el endotelio, y las plaquetas adheridas van a secretar otras sustancias que van a alterar la capacidad quimiotáctica sobre las células del sistema inmune innato y su adhesión al endotelio. En particular, la interleuquina 1, que va a inducir la mayor expresión de factor tisular, y la P-selectina, que va a inducir la adhesión de los leucocitos vía MAC1 y fibrinógeno, unida a integrinas. A su vez, como mencionamos, las microvesículas tienen un papel fundamental en la activación del endotelio y en el reclutamiento plaquetario. Estas microvesículas o vesículas extracelulares liberadas desde las células activadas o apoptóticas van a inducir la coagulación al exponer la fosfatidilcerina. Bien, todas las microvesículas derivadas de la apoptosis o de la necroptosis. Van a activar trombina,
liberar más factor tisular y van a activar factores 17. Las células endoteliales y los eritrocitos van a empezar a expresar el receptor de fosfatidilcerina y de ligando de selectina 1, y a su vez, tanto las vesículas extracelulares como las plaquetas van a empezar a expresar contrarreceptores del von Willebrand, por ejemplo. Este crosstalk va a resultar en la formación del trombo también. Es importante recalcar que este mecanismo es fundamentalmente diseñado en las especies, la humana, otros mamíferos, etcétera, para contener la infección, ¿sí? La fibrina tiene de por sí efectos antimicrobianos demostrados porque limita la diseminación de patógenos y se une a los polimorfos activados en los sitios de infección. A su vez, las células del sistema inmune innato tienen funciones protrombóticas intrínsecas como son la formación de microtrombos durante la sepsis, o sea, pequeños tapones hemostáticos que limitan la diseminación del patógeno, y a su vez el desarrollo de un fenotipo endotelial proadhesivo ante la exposición a patógenos, o sea, son vías sumamente versátiles de activación de la cascada de la coagulación. En los procesos infecciosos va a haber coagulación intravascular en respuesta a la invasión por patógenos o a una eventual injuria tisular. Las células del sistema inmune innato van a desplegar toda su artillería, factor tisular, los nucleosomas, las histonas, etcétera. Se va a formar el tapón, el factor tisular expresado en monocitos y en las vesículas y en los polimorfos van a activar el factor tisular intravascular después del reconocimiento de los patrones asociados a patógenos como el lipopolisacárido o la fosfatidilcerina como señal de peligro. Las plaquetas también tienen receptores para PAMPs y va a haber activación directa de factor contacto por estos patrones moleculares. Las NETs van a activar factor contacto y van a degradar procoagulantes como el inhibidor del factor tisular y la trombomodulina, que más adelante vamos a mencionar en la preeclampsia. En la sepsis, lo que hay es una desregulación de este proceso natural de contención del patógeno ante un evento infeccioso que puede ocurrir en forma limitada, por ejemplo, en una celulitis ante una mordida o una cortadura. En la sepsis lo que ocurre es que hay una activación descontrolada de todo este proceso. Entonces, generalmente eso se va a asociar con eventos de coagulación intravascular diseminada, trombosis en la microcirculación y falla multiorgánica, generalmente renal, respiratoria, hepática. Esto se induce en respuesta a una infección masiva que es iniciada y sostenida fundamentalmente por el factor tisular y retroalimentada por las NETs y los nucleosomas que contiene. A su vez, los productos derivados del daño colateral de todo este evento retroalimentan el proceso. Entonces, una inmunotrombosis inicial normal se desborda y es incapaz de restringir la infección y el daño, porque genera más daño, genera más inflamación y se torna inefectivo para contener el proceso infeccioso. Entonces, es una microtrombosis descontrolada asociada a inflamación. En la aterotrombosis, en cambio, en lugar de hablar de patógenos, estamos hablando de señales de peligro. Aquí lo que vamos a tener es una ruptura de placa que va a aumentar el influjo de células inflamatorias y se van a liberar los depósitos lipídicos. Entonces, va a haber adhesión, activación y agregación de las plaquetas. Los receptores plaquetarios para glicoproteína 1B, von Willebrand, integrina, colágeno, fibronectina y laminina van a llevar a la formación de un trombo bien robusto que va a requerir más participación de las células del sistema inmune innato. El gatillo inicial, entonces, en este evento va a ser el factor tisular, que está en las placas, y luego van a intervenir los glóbulos rojos, que también van a hacer su parte. Se liberan nucleosomas de los neutrófilos contenidos en las NETs, se produce la degradación de las proteínas anticoagulantes naturales y se produce la activación del factor contacto con retroalimentación permanente. En la trombosis venosa profunda, que es una patología relativamente vista en clínica, es la tercera causa global de muerte, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, y ocurre aproximadamente en 2 a 3 de cada 1000 individuos, generalmente hospitalizados o inmovilizados.
En esta patología lo que vamos a tener son trombos ricos en fibrina, con capas plaquetarias y de células del sistema hematológico, glóbulos rojos, glóbulos blancos. No hay un modelo animal importante desarrollado como para ver por qué ocurre esto. Sí se sabe que hay una inflamación inicial estéril, que es el primer evento, que lleva al reclutamiento masivo de polimorfonucleares. Esto lo vamos a ver en las patologías autoinmunes más adelante. Las NETs, como vimos anteriormente, activan la vía de contacto, tienen von Willebrand, se unen a von Willebrand y además tienen von Willebrand pegado y reclutan plaquetas. Como dije recién, las patologías autoinmunes más frecuentemente relacionadas con eventos trombóticos son el lupus, asociado a otra patología de la que va a hablar más adelante el doctor, la enfermedad de Behçet y el síndrome por anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, podemos decir que la trombosis venosa profunda sería una especie de tromboinflamación inducida por señales de peligro, porque es un evento estéril, aparentemente, en el que se liberan citoquinas y quimioquinas. Hay disfunción endotelial que lleva al polimorfo reclutado y a las plaquetas. Se liberan, como dije antes, moléculas procoagulantes y las NETs a su vez son inducidas por el influjo de todas estas células y la activación del complemento, lo que lleva a una mayor expresión de factor tisular, activando las vías intrínseca y extrínseca de la coagulación. Entonces, cuando hablamos de la desregulación de los mecanismos de inmunotrombosis, podemos hablar de tromboinflamación. Es una forma de interpretar que, si bien ambos términos implican los mismos procesos, son dos circunstancias clínicas diferentes. Generalmente, cuando hablamos de tromboinflamación, hablamos de trombosis asociada con inflamación en una amplia variedad de desórdenes, que no son los habituales, son eventos extremos, como la sepsis, la injuria por isquemia reperfusión, el rechazo de trasplante de órganos, traumas importantes, quemaduras, el síndrome antifosfolípido, la preeclampsia y también la inducida por biomateriales. Hay una pérdida de la función endotelial antitrombótica y antiinflamatoria naturales, con desregulación de la cascada de la coagulación y del complemento, activación plaquetaria, influjo de leucocitos activados, y la alfa-trombina aparentemente coordina la actividad trombótica y la respuesta antiinflamatoria, por lo cual algunos papers la empiezan a postular como blanco terapéutico. Como dijimos, la tromboinflamación implica una amplísima variedad de desórdenes. Los centrales son la injuria por isquemia reperfusión y la sepsis, son las más características, que implican por partes iguales eventos trombóticos e inflamatorios. Y tenemos que hay disfunción microvascular, posiblemente, como dije recién, la intensidad de estos eventos a un extremo y al otro dependa de la intensidad de la implicancia de la alfa-trombina. Y tenemos en un extremo la púrpura trombocitopénica trombótica, en la que tenemos una limitada generación de alfa-trombina y una inflamación inicial también limitada. Y en el otro extremo, la patología autoinmune, lupus, artritis reumatoide, en las cuales la inflamación es importante y hay una limitada capacidad inicial de alfa-trombina. Aquí vemos, como ejemplo, que engloba todas las patologías autoinmunes más prevalentes, como puede ser artritis reumatoide y lupus, son las dos más diagnosticadas, que los pacientes que tienen estas enfermedades tienen aumentados los biomarcadores de tromboinflamación y disfunción endotelial en ausencia de brotes, ¿sí? O sea, los pacientes que están en una evolución estable de estas enfermedades, que no tienen actividad aparente al momento en el que se hizo este estudio, lo que tienen es un aumento de la formación de microvesículas endoteliales, que son marcadores de activación endotelial, y también de las plaquetas, mucho tiempo antes de que se establezcan las complicaciones cardiovasculares. Sabemos que estas patologías llevan a la arteriosclerosis acelerada a los pacientes porque son patologías inflamatorias que empiezan en edades relativamente jóvenes de la vida, y ese proceso, aunque no sea francamente inflamatorio, tiene una inflamación liminal importante, por lo cual requieren tratamiento de por vida. Y esto tiene consecuencias a nivel endotelial. Por eso estos pacientes hacen eventos cardiovasculares más tempranamente en la vida que la población general.
La magnitud de esta disfunción endotelial, evidenciada por la producción de las microvesículas, sobre todo las endoteliales, es similar a lo de los pacientes que tienen enfermedad coronaria estable, o sea, que tienen patología coronaria en la población general en forma estable. Es un hallazgo bastante interesante, me pareció que era interesante mostrarlo. Entonces, algo importante, que es algo relativamente descrito hace poco, que es el concepto de inmunidad entrenada, es que hay una reprogramación epigenética a nivel de células STEM, del linaje mieloide fundamentalmente, que es la inmunidad entrenada. Un evento X puede ser una infección, un estrés o algo determinado en la línea germinal, que hace que luego de una reacción inflamatoria inicial, ante una segunda exposición al mismo evento o a algo que dé una reactividad cruzada, da lugar a una memoria de esa inflamación que va efectivamente en forma más contundente ante una segunda exposición a reaccionar más rápido y con mayor magnitud, similar a lo que ocurre en la respuesta adaptativa secundaria. Pero esto pasa con los mononucleares y los polimorfos, y es un concepto muy interesante. Y estos pacientes, lupus y vasculitis, los que tienen lupus y vasculitis, suelen tener una firma de ese estilo, o sea, suelen tener hallazgos de linaje mieloide compatibles con este concepto de inmunidad entrenada. Por eso, ante una infección hacen brotes, o ante un evento de estrés hacen brotes, porque tienen una inmunidad entrenada. Esto se está considerando experimentalmente como blanco a futuro del tratamiento, o sea que nosotros pensamos que son el paradigma de las enfermedades inducidas por anticuerpos. Sin embargo, el polimorfo nuclear tiene un rol sumamente importante tanto en las vasculitis como en el lupus. Estos polimorfonucleares van a potenciar la respuesta para eliminar patógenos, al igual que en una persona que desarrolla su inmunidad entrenada en forma normal. Estos polimorfonucleares van a liberar NETs durante el evento inflamatorio, promoviendo, como vimos todas las cascadas anteriores, trombosis, aterotrombosis, inflamación y curación por segunda, fibrosis, ¿sí? O sea, daño de órgano blanco, daño terminal de órgano blanco. Aunque no estén presentes activamente en la lesión inflamatoria, los remanentes de los polimorfonucleares van a amplificar la respuesta inflamatoria tisular. No importa si no encontramos en la anatomía patológica infiltrados de polimorfonucleares, sabemos que están actuando en algún lugar. Así tenemos, para graficarlo, cuáles son los mediadores arriba de la formación de NETs en los pacientes con lupus, y vamos a tener, por ejemplo, interferones de tipo 1, anticuerpos antirribonucleoproteínas, toll-like receptors, cromatina, factor inducible por hipoxia y endotelina 1. Y las moléculas bioactivas de importancia en las NETs de las lúpicas son esta proteína de respuesta al estrés, tenemos la mieloperoxidasa y el C1Q, tenemos metaloproteasas, factor tisular e interleuquina 17, que constituyen mecanismos de autofagia o necroptosis que son dependientes o independientes de la nitrooxidación. Y los mecanismos finalmente efectores de esas NETs van a ejercerse sobre las células dendríticas plasmocitoides, los linfocitos B de memoria, macrófagos, endotelio, fibroblastos dérmicos y la generación de trombina. En las vasculitis, los mediadores arriba de la formación de NETs son los propios anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos con sus subespecificidades antimieloperoxidasa y antiproteínasa 3, factor de necrosis tumoral alfa y C5A. Las proteínas bioactivas que se expresan en las vasculitis, en las NETs de los pacientes con vasculitis, van a ser las contenidas en los gránulos de los neutrófilos, proteínasa 3 y mieloperoxidasa, factor tisular y properdina. Y los mecanismos, los efectores finales de estas NETs van a ser sobre las células dendríticas mieloides, células endoteliales, la activación de la vía alterna del complemento y la generación de trombina. Entonces, esta proteína de la que hablé recién, que es una proteína en respuesta a la hipoxia y el estrés, generalmente este paper habla de que la autofagia promueve la tromboinflamación y la fibrosis en el lupus a través de las NETs que contienen factor tisular e interleuquina 17.
Este microambiente inflamatorio en el lupus sobreregula la expresión de esta proteína relacionada con estrés y hipoxia en los neutrófilos, favoreciendo la autofagia, mayor formación de NETs, que van a contener, como dije, factor tisular e interleuquina 17, y van a ser NETs netamente tromboinflamatorias que van a hallarse en secciones histológicas de tejido renal y dérmico en los pacientes con lupus activo. Y esto permite inferir, acá vemos claramente, los pacientes con lupus activo tienen más cantidad de NETs. En el grafiquito, esto infiere la asociación de las NETs y de la sobreregulación de este tipo de proteínas con el daño orgánico y la fibrosis, que es lo que a nosotros nos interesa tratar y evitar que le ocurra al paciente. Esto es en vasculitis, algo similar. La expresión de factor tisular en las trampas de neutrófilos y en las microvesículas derivadas en los pacientes que tienen vasculitis relacionada con ANCA promueven la tromboinflamación. Sabemos que los pacientes que tienen, por ejemplo, lo que se conoce clásicamente como granulomatosis de Wegener, que ahora se llama vasculitis relacionada con ANCA, son pacientes que hacen granulomas, tienen muchos neutrófilos, el neutrófilo siempre fue la vedette del tratamiento en el Wegener, y son pacientes que suelen hacer trombosis o microtrombosis en distintos territorios. Entonces, esos polimorfonucleares activados por mediadores inflamatorios y por los mismos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos van a inducir la expresión de factor tisular, la liberación de NETs y las micropartículas que lo expresan. Esas micropartículas son generalmente del polimorfo nuclear, pero también hay del mononuclear. Activan la vía extrínseca de la coagulación y también hay otras vías de compromiso del factor tisular que activan la célula endotelial, epitelial y mesangial, o sea, es sistémico. Bien. Acá vemos en el gráfico que los pacientes que tienen vasculitis relacionada con ANCA activa tienen mayor expresión de factor tisular y mayor liberación de micropartículas de los polimorfonucleares respecto de los controles o de pacientes con artritis reumatoidea o de los que tienen vasculitis en remisión. Dos palabras respecto del síndrome antifosfolípido, no es de lo que voy a hablar, simplemente es una mención. En este caso, los procesos de tromboinflamación implican a la célula endotelial, aumentando la expresión de factor tisular, moléculas de adhesión, la activación del complemento como quimiotractante del C5A y el daño a la membrana celular por MAC. Los monocitos van a expresar factor tisular, liberar citoquinas proinflamatorias y micropartículas. Va a haber producción de radicales libres por los polimorfos, mayor formación de NETs, y la NET va a servir como andamio para la formación de trombos más robustos. Bien, eso va a servir para que el trombo crezca, y la activación endotelial crónica, en particular por la activación de mTOR, va a llevar a la proliferación endotelial inducida por anticuerpos antifosfolípidos y va a llevar a la vasculopatía oclusiva. Por último, para mencionar las patologías autoinmunes más frecuentes, las más frecuentemente relacionadas con trombosis, tenemos la enfermedad de Behçet. Es una enfermedad que fue descrita en la primera mitad del siglo pasado por un dermatólogo turco que observó pacientes con aftas orales y genitales recurrentes, eventos trombóticos, eritema nodoso, úlceras intestinales, etc. Lo que vio este doctor, entre otras cosas, es que estos pacientes tienen una vasculopatía cuyo vaso comprometido es de calibre variable, puede ser arterial o venosa, pero predominan las trombosis venosas en el Behçet. El 40% de los pacientes con Behçet, o sea, casi la mitad, tienen compromiso vascular de alguna naturaleza en el transcurso de la enfermedad. Generalmente es una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, y en este caso sí, como el polimorfo nuclear es la célula central en la patogénesis de esta enfermedad, la tromboinflamación es inducida por una hiperactivación del polimorfo nuclear, con producción de radicales libres, y un evento muy importante que no ocurre en otras patologías es la carbonilación del fibrinógeno, que lleva a que los trombos sean multiresistentes a varios tratamientos, por lo cual a veces hay que hacer tratamiento quirúrgico de los trombos en estos pacientes porque los elementos anticoagulantes que se administran a estos pacientes no suelen ser totalmente efectivos. Y sí, algo interesante es que tienen una mayor expresión de PAD4 que lleva a la citrulinación de la arginina contenida en la cromatina. Una palabra respecto de preeclampsia, porque tenemos también tromboinflamación en las placentas, ¿sí? Esto es un evento relativamente frecuente hoy en día.
Este paper habla de que la tromboinflamación placentaria lleva a una evolución obstétrica adversa, ¿sí?, a través de la expresión de trombomodulina que está reducida. Acá dice que la activación de las plaquetas excesiva por microvesículas va a llevar a la activación del inflamasoma trofoblástico, o sea, hay inflamación a nivel de trofoblasto. Esto es un evento que no tiene que ocurrir naturalmente. Se induce la producción de interleuquina 1 beta, esto lleva a alteración de la microcirculación con preeclampsia y letalidad embrionaria. Al haber un déficit de trombomodulina por una deficiente proliferación del trofoblasto, ocurre la activación. Y la interleuquina 1 beta del inflamasoma va a reducir naturalmente, como consecuencia, la expresión de trombomodulina de la placenta, que, como dije, lleva a la evolución obstétrica adversa. Entonces, la expresión de la trombomodulina del trofoblasto se va a correlacionar negativamente con la producción de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1 beta, y positivamente con la cantidad de plaquetas reclutadas y la proliferación de trofoblasto en pacientes preeclámpsicas. Lo que vieron en este experimento es que al tratar con anakinra, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 1, mejoró el fenotipo preeclámpsico inducido en ratones y se evitó la tromboinflamación y la muerte embrionaria. E inversamente, cuando se activó el inflamasoma placentario por vesículas extracelulares, se redujo la expresión de trombomodulina, lo que sugiere que la trombomodulina placentaria en la preeclampsia limita la ocurrencia de eventos tromboinflamatorios durante el embarazo, por lo cual es un blanco terapéutico ideal. Para concluir, vamos a decir que la inmunotrombosis representa un mecanismo de defensa natural que es evolutivamente conservado para el control y eliminación de patógenos. El compromiso de mediadores celulares como el polimorfo y moleculares como el factor tisular en la trombosis patológica sugiere que hay una desregulación de la inmunotrombosis que lleva a la tromboinflamación, y esto es la base biológica decisiva para que ocurran tromboembolismo venoso, aterotrombosis o activación aberrante de la coagulación durante eventos sépticos. La trombosis entonces de los grandes vasos va a ser una consecuencia directa de la desregulación intravascular de la respuesta inmune innata. Esta desregulación es más evidente en pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus o el BSET. Y comprender acabadamente estos mecanismos nos va a llevar a poder seleccionar herramientas de diagnóstico y tratamiento mejores para nuestros pacientes. Muchas gracias.